Buenas tardes a todos y a todas. O sea que vamos a empezar ya con la jornada un poco explicativa de la jornada, de los avances que se hicieron o se están haciendo sobre la famosa polilla guatemalteca. Te decía Solani, pero además vamos a presentar lo que es los avances que se hicieron. La polilla guatemalteca, científicamente, su nombre es Thesia solanivora povolni. Viene a ser un lepidóptero, es decir, una mariposilla de hábitos nocturnos, es decir, ella hace su vida normalmente por la noche, desde el atardecer hasta el amanecer es cuando está más activa. Es de la misma familia que otras polillas que afectan también al cultivo de la papa, como la Thoriamaea operculeia, que se conoce como traza, que era la polilla de antes, ¿no? Esa que deja mal sabor a la papa. Y también la polilla del tomate, que aquí no tiene mucho tomate por lo que sabemos, pero sí afecta a la papa, que es la tuta absoluta. Son tres polillas que son primas, por decirlo de alguna manera. El problema de esta polilla, o bueno, también es una ventaja, es que solamente afecta a la papa. No la vamos a encontrar en ningún otro cultivo. Muchas veces viene la gente que si en las manzanas están bichadas también por la polilla, no hay. La polilla de la papa, la Thesia, polilla guatemalteca, solo afecta a la papa. Y concretamente al tubérculo, que es otro problema, porque no afecta a la rama. Cuando las otras polillas sí pueden afectar a la rama de papa, pero la polilla guatemalteca va directamente a la papa, al tubérculo. Bueno, una pregunta que siempre nos hace, ¿de dónde vino esta polilla? Esta polilla vino de Centroamérica. Es originaria de Guatemala. En Guatemala fue identificada en el año 1956 y después de ahí se fue ya desplazando a otros países, a Costa Rica, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador. Actualmente ya está, está en México y en Perú está en el borde, no ha sido allí detectada, pero sí que posiblemente llegue dentro de poco. Y en Canarias, pues nosotros la detectamos en el municipio de Ico de los Vinos, que es el norte de Tenerife, en el año 1999. Y ahora ya, desde el año pasado, ya empezaron a haber problemas en Lugo, en Galicia, y este año ya ha sido declarada en Galicia y también está declarada en Asturias. Que a nosotros, dentro de lo que cabe, pues nos va a beneficiar porque el Ministerio ya se ha tenido que poner las pilas, el Ministerio de Agricultura ya ha tenido que elaborar un plan de contingencia y de erradicación de la polilla guatemalteca a nivel de España, y eso para nosotros, pues hombre, también es una ventaja porque van a haber recursos para que se investigue un poquito más. Esta es la situación en Canarias, el mapa que tiene el Ministerio. Como ven, están todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En Tenerife, los municipios que están en rojo son donde está la polilla, pero bueno, realmente están en todos. Ahí la isla yo la pondría en rojo, toda la isla. Y en Fuerteventura, en Lanzarote, estará en almacenes de manera anecdótica. Para conocer un poco cómo vive, lo que es la polilla, la santa, es el adulto. Cuando los adultos se aparean, directamente ellos van a ir a poner los huevos. Normalmente lo harán cuando la papa empieza a echar las papitas, cuando empieza la floración, cuando está tuberizando, es cuando los adultos van a ir a poner los huevos. Los huevos los va a poner la hembra en la tierra alrededor del cuello de la planta, ¿vale? De ahí, del huevo saldrá una larva minúscula, prácticamente que ni se ve, va directamente al suelo a buscar los tubérculos, a buscar las papas, y ahí es donde empezará a comer y a bichar la papa. Cuando ya la papa ha crecido y la larva ha ido comiendo y ahí ha ido engordando, al principio es de un color blanquito, luego cada vez va engordando más, engordando, hasta que al final ya quiere salir de la papa. En ese momento las larvas, que es lo que ustedes van a ver cuando cosechan y se llevan la sorpresa, son unas larvas de entre 1 centímetro, 1,5 centímetros, de color rosado, más bien púrpura, con el vientre como verdoso, ¿no? Ahí la larva ya quiere salir y quiere pupar. Si está en el terreno, pues cogerá tierra y pupa en la tierra, y en los almacenes le gusta mucho pupar en los sacos, en la rafia, cualquier montoncito de tierra, y ahí harán las pupas. Ya este es el ciclo. Sí. Entonces, la polilla va a tardar, depende de la temperatura, porque son insectos que su desarrollo depende de la temperatura. Entonces, nosotros hemos visto en Tenerife, en las zonas bajas, hemos hecho experiencias con eso, y en zonas bajas, cálidas, puede tardar prácticamente en 1 mes y medio en hacer todo el ciclo. Y en las zonas altas, pues puede tardar hasta 3 meses. Entonces, nosotros vemos en cultivo muchas veces que hay, las papas vemos bicho viejo, lo que dice la gente allá, bicho viejo, que es que vemos las galerías pero no hay bicho, es decir, la papa, como que la polilla comió al principio y después salió, hizo su ciclo completo y luego podemos ver
en el mismo cultivo también bicho nuevo, es decir, le puede dar tiempo a hacer 2 ciclos durante el cultivo de la papa. ¿Vale? Estos son los daños que ustedes ya los conocen, que son galerías, normalmente haciendo caminitos por fuera de la papa. Las consecuencias en Tenerife y por supuesto en La Palma seguro que son las mismas, ha sido en Tenerife, sobre todo en los primeros años, una disminución de la superficie cultivada de papa muy importante, un aumento de la cantidad de tratamientos con insecticidas que se daban en los campos, consecuentemente más tratamientos, aparte de más riesgo para la salud del aplicador y de los consumidores, se ha incrementado el coste de cultivo. Y bueno, y también ha habido un riesgo de desaparición de las variedades locales, que allá como en La Palma también son muy importantes, ¿no? Lo primero que hizo el Cabildo de Tenerife, cuando se detectó la plaga y una vez que fue identificada, el responsable del especialista en horticultura, que actualmente es el jefe del servicio, Domingo Ríos, fue ir a Perú directamente a ver qué es lo que había, porque ahí hay un centro de investigación de papa muy importante, y ver qué se podía hacer. Y entonces fue cuando se decidió poner una red de trampas en toda la isla de Tenerife para monitorear y para ver hasta dónde llegaba la plaga, porque sabíamos que estaba en ICOD, pero no sabíamos hasta dónde llegaba, ¿no? Estas trampas ustedes las conocen porque está en la Consejería de Agricultura, distribuye la capsulita gratuitamente. Las trampas son muy sencillas, consiste en una garrafa a la que se le hacen 2 aberturas, se le pone un poquito de agua, un poquito de jabón y se le pone la capsulita roja que es el atrayente. Normalmente nosotros recomendamos que se pongan en el borde del cultivo. Las trampas solamente atraen machos, tienen un olor que es un olor sexual, que es el olor de la hembra, y va a atraer solamente machos de polilla, ¿vale? Entonces no nos va a servir realmente para controlar la población, pero sí para ver la cantidad de polilla que tenemos en el cultivo, ¿vale? Y la Consejería, les digo, la Consejería de Agricultura reparte las cápsulas gratuitamente. Esta es la isla de Tenerife y esta es la red que nosotros tenemos de trampas. Nosotros desde las oficinas de extensión agraria, cada semana, revisamos todas las trampas y hacemos un conteo de lo que se está cogiendo. Eso a nosotros nos sirve para ver a lo largo del año cómo evoluciona la plaga, pero también nos sirven para detectar en el sur de la isla, que hasta el momento, hasta los últimos años, no habíamos tenido mucho problema, porque es un cultivo que se hace en jable, en regadío y realmente en plantaciones grandes, pero no había habido problema. Entonces, cada vez que nosotros detectamos en una trampa que estaban habiendo capturas, podíamos ir a una parcela y parar ese foco. Se han llegado a dar tratamientos para pararlo, o se ha obligado a la gente a que recoja, no deje restos de cultivo, la consejería les obliga porque hay una orden para ello, y para intentar que no se metan al sur de la isla, ¿no? Aunque actualmente pues ya hemos tenido problemas también en el sur. Y con esos datos que tenemos, regularmente actualizamos la página web del Cabildo, que se llama Agrocabildo, y hacemos unas curvas de vuelo, que es la evolución de lo que vamos cogiendo, las capturas que se producen a lo largo de todo el año. Aquí destacar simplemente que normalmente cuando sembramos las papas allá en enero, hay muy poquita polilla, se cogen muy poquitos adultos. Y luego ya en marzo, que ya es cuando ya las papas empiezan a tuberizar, es cuando aumentan las capturas en las trampas un poquitito. Ese sería, en ese momento, es cuando los adultos están apareándose y empiezan a poner huevos. Luego seguirá aumentando a lo largo del cultivo, pero de una manera moderada. Ahora, cuando ya se cosechan las papas, ustedes lo saben, cuando cosechan las papas es cuando ven la larva, ¿no? Pero muchas de esas larvas quedan en el suelo, pupa, hacen la divina, ¿no?, que decíamos antes, y a lo largo del verano van a ir saliendo del campo. Entonces, durante el verano, desde que empieza agosto hasta este mes más o menos, las cantidades de polilla que cogemos en las trampas son impresionantes. Pueden ser en una semana más de 600 polillas, machos, son solo machos, por trampa. En general, lo que yo les recomendamos del Cabildo de Tenerife en todas las charlas y divulgaciones que hacemos, por supuesto, usar la semilla sana, cuando arrienden, cuando aporquen, hacerlo bastante alto, la siembra profunda para dificultar que la polilla, que las pequeñas larvas lleguen a la papa. Cuando hay disponibilidad del riego, pues regar de manera frecuente para evitar que hayan grietas, porque la polilla, yo he encontrado algunas parcelas que se secan o en épocas de sequía, que en las grietas puedes meter la mano y de ahí salen las polillas, me las he encontrado. Por supuesto, hacer rotación de cultivo, que es una práctica que se ha perdido en algunas zonas, pero que es
es una práctica en general para todo muy buena. El año que un año siembran papa, pues al año siguiente o después de esa cosecha, pues siembren manchón, siembren avena, siembren leguminosas, siembren chochos, porque eso va a hacer que al año siguiente no quede no quede alimento para las polillas en el cultivo. Cosechar a tiempo. Hay una diferencia entre cosechar un mismo campo, cosecharlo 2 semanas más tarde, que si dejamos demasiado las papas en el terreno, al final se nos van a bichar. Muchas veces se cosecha y pensamos que están sanas, que me ha pasado con el agricultor, decirme, las coseché a principios de junio y estaban sanas, y la otra mitad la coseché a los 15 días y estaban bichadas. Bueno, realmente es que a lo mejor ya estaban bichadas a principios de junio, pero no veían las galerías, y a los 15 días sí que se ven. Y lo más importante también, retirar todos los restos de tubérculos que quedan, ¿vale? Todos los restos, las papas de risa, una vez que cuando luego se quedan papas en el terreno, que ahora en esta época mismo, los que no hayan limpiado el terreno, están las papas de risa en el terreno. Les iba a poner una foto que saqué antes de ayer de una parcela que tiene papas de risa que parece que están cultivadas, de la cantidad que hay, y de ahí he cogido muestras y esas papas están, las papas madre, las que quedaron en el terreno, que ahora serían las papas madre, están bichadas, y los tubérculos que se están formando ahora, que pueden tener 2-3 centímetros de tamaño, también están bichados. Entonces eso es un reservorio de plaga. Entonces una de las cosas fundamentales es retirar los restos de cultivo y no dejar papa de risa en el terreno. El Cabildo de Tenerife, y aquí también me han dicho que en el Cabildo de La Palma lo está haciendo, antes el Gobierno de Canarias también durante una época lo estuvo financiando, todos los años hace una campaña de retirada de los tubérculos, o sea, de las papas. Cuando se bichan, ponemos unos contenedores. Este año se retiraron 250.000 kilos prácticamente de papa bichada. Y tenemos que ir, durante un mes estamos vigilando los contenedores, se llenan así hasta más y se llevan directamente al PIRS, se entierran para quitar ese reservorio, porque si no los agricultores no tienen dónde tirarlo. Ahí tienen, esto es lo que no se puede hacer. Hay agricultores grandes, dejan las papas detrás. Y el problema no es, el problema es para el agricultor que deja las papas para el año siguiente, pero es que también están molestando a los agricultores de alrededor, pequeños agricultores que vienen a quejarse, y además que la ley de la orden, hay una orden de la Consejería de Agricultura del 2002, creo que les obliga a quitar las papas del terreno. Pues eso, que no dejen papas atrás. Esto tampoco se debe ver. Estas son las trampas que las tenía el agricultor bien colocadas, pero luego ya las abandona. Las trampas sin agua están atrayendo también insectos, aunque sean machos. Las trampas no atraen hembras, y las hembras son los que ponen los huevos. Entonces, mientras no traigan hembras, no pasa nada. Bueno, el Cabildo de Tenerife, ya les digo, fomenta la rotación y de hecho da una ayuda para que se haga rotación. Que se ha mantenido, es una ayuda que se introdujo cuando apareció la polilla y que se sigue manteniendo para los agricultores para que no siembren todos los años papa sobre papa. En el sur hay algunas parcelas en concreto que sobre todo en la cosecha extra temprana tuvieron daños muy importantes y que han tenido que dejar de sembrar por un año para que no se reproduzca el daño. Y en el norte los daños son muy variables, es decir, en general los daños han sido altos, pero cuando uno le pregunta a los agricultores, hay agricultores de la zona de Benijos, que es una zona que ha sido muy afectada, que tiene muy pocos daños, pero muchos agricultores que me dicen, no, yo no he tenido daño, un 5% o menos, en las puntas, en los bordes, un poquito, donde hay más malas hierbas y tal. Pero luego hay otros agricultores de la misma zona que le preguntan y han tenido daños muy severos, más del 50%, incluso 80%, o perder toda la cosecha. Entonces, cuando uno le pregunta a los agricultores, bueno, ¿y qué es lo que has hecho distinto con tu vecino, con el de al lado, o incluso el mismo agricultor de distintas parcelas? En general suele coincidir que los agricultores que hacen rotación o que son muy limpios, que quitan toda la papa del terreno, tienen menos daño. Los agricultores que siembran todos los años papa tras papa o que no son cuidadosos en la retirada de las papas que han quedado en el terreno, pues suelen tener más daño. Y es curioso porque, bueno, siempre puede pasar, también pasa, ¿no? que nunca han tenido daño y de repente este año tienen, al año siguiente sin tener. Es muy aleatoria también la manera de actuar la plaga, ¿no? Muy bien.